Bueno, nosotros en la cátedra tomamos a partir de 1853, con la sanción de la Constitución Nacional, como un eje articulador la cuestión del Estado Nacional. Y en tal sentido, diferenciamos etapas en la historia argentina, la etapa que denominamos del Estado Liberal o de la República Liberal, entre 1853 y 1930, que es la que, en principio, en estos minutos vamos a intentar desarrollar brevemente. La etapa del Estado interventor o intervencionista, también llamada etapa de la Restauración Conservadora, entre 1930 y 1943. La etapa del Estado del Bienestar, que es una etapa que tiene una etapa fundacional o un periodo fundacional con el llamado primer peronismo entre el 43 y el 55. Tiene después avances y retrocesos con democracias condicionadas y gobiernos militares. Y tiene un periodo de crisis que comienza en 1975-76, según como uno lo mire, y que tiene como el punto más oscuro la última dictadura militar, un intento de recuperación en el gobierno de Alfonsín, y finalmente lo que llamamos etapa del Estado neoliberal o neoconservador, que en nombre de gobiernos populares y progresistas se aplica en la Argentina de la década del 90. Pero vamos a volver a la primera etapa, la etapa del Estado Liberal o República Liberal, que es una etapa, reitero, ubicada entre 1850 y 1930, que se basa jurídicamente en la Constitución Nacional, en la Constitución de 1853, que tiene un fundamento ideológico en el libro Bases de Alberdi. Es Alberdi el que en realidad pergeña el fundamento de esta república y el proyecto político, económico y sociocultural que se comienza a ejecutar. La filosofía de esta Constitución es la filosofía del Estado liberal, una concepción donde en principio el individuo es un ser libre y autónomo que no necesita del Estado. De hecho, Alberdi dice que el Estado no intervenga, que no haga sombra, que lo económico es un ámbito relacionado con la iniciativa privada y no con el Estado, y que el Estado solo interviene en lo que él llama el dominio político. ¿Y cuál es el proyecto político, económico y sociocultural que a partir de la Constitución del 53, basamentado en este libro de Alberdi, en este pensamiento de Alberdi, un Alberdi que después se rectifica, se va a desarrollar en la Argentina? En lo político es la idea de una democracia limitada, de una democracia restringida, de una democracia donde, al decir de Alberdi, se deberían intentar suprimir los derechos de la multitud para otorgarle el voto a la inteligencia y a la fortuna. Un modelo sociocultural donde lo que predomina claramente es la idea de europeizar la cultura, de reemplazar lo nativo, lo propio, lo local, por lo extranjero, y por lo extranjero están pensando lo europeo, y en lo europeo están pensando lo anglosajón. Y un modelo económico que dice Alberdi es la cuestión central. Este modelo económico es incorporarnos al mundo, incorporarnos al mercado mundial, incorporarnos al sistema de la División Internacional del Trabajo como vendedores de granos y carnes o de materias primas y compradores de productos industriales. ¿Dónde? ¿A dónde vendemos y dónde compramos? A Europa. ¿Y dentro de Europa dónde? Fundamentalmente en Inglaterra. En ese marco, el sector dominante es el sector de la burguesía ganadera, comercial e intelectual de Buenos Aires y del litoral, y lo que se discute entre el 53 y Pavón, o sea, entre el 53 y el 61, es quién de estos sectores va a implementar este modelo. Si solamente la burguesía ganadera y comercial porteña, llamada normalmente oligarquía porteña, o si también la burguesía del litoral, que tiene en Urquiza y en Entre Ríos su punto de mayor grado de concentración o de representación y ligazón, en algunos casos, con los intereses del interior. Esto se dilucida en Pavón, triunfa la llamada oligarquía porteña y comienza a ejecutar este modelo.
Este modelo en lo político tiene como objetivo el concentrar el poder político que han logrado en Pavón, concentrarlo, conservarlo, incrementarlo, acrecentarlo, para lo cual toman un conjunto de medidas en lo interno y en lo externo, y tiene un segundo objetivo, que es organizar el Estado Nacional. Este Estado Nacional está previsto en la Constitución del 53, no había habido Estado Nacional entre 1820 y 1853, salvo el pequeño periodo de la presidencia de Rivadavia, así que esto hay que crearlo. Y esto es lo que se llama la etapa de la organización nacional o etapa de organización del Estado Nacional, que se da entre Pavón, 1861 y 1880. Volvamos al primer objetivo: cómo acrecentar el poder político. Con varias acciones. Intervención a aquellas provincias que le son contrarias al gobierno de Buenos Aires, o que por lo menos manifiestan diferencias respecto al ideario de esta República Liberal o al gobierno de Buenos Aires. Una segunda, que es una de las páginas, yo diría, negras de la historia argentina, que es la eliminación por represión, represión de los últimos caudillos federales, el Chacho Peñalosa, Felipe Varela, Aurelio Salazar e incluso López Jordán en la provincia de Entre Ríos, en lo que los propios actores de la época, Mitre, Sarmiento, definen como guerra de exterminio, para lo cual mandan los ejércitos porteños. Y una tercera, la más estable y la más combatida, que es el establecimiento de un sistema electoral fraudulento, un sistema electoral donde el oficialismo controla el padrón electoral, realiza el padrón electoral, el oficialismo controla el acto el día de las elecciones, el oficialismo controla el recuento de los votos. Y el voto es un voto público o cantado, un voto voluntario y un voto universal masculino. Y en este último punto no empleo universal masculino como negando o criticando la falta del voto femenino, porque no estaba en ese momento en la idiosincrasia de la época. Este sería el modelo político. Después vamos a ver el modelo, o vamos a ver ahora el modelo sociocultural. El modelo sociocultural básicamente es el modelo de europeizar la cultura, y sobre este particular, esta idea de europeizar la cultura, yo diría que hubo dos grandes propuestas, como dice algún conocido historiador argentino. La propuesta de Alberdi, que es la propuesta de europeizar mediante inmigración y progreso, que es el progreso el que nos va a permitir adquirir los hábitos, las costumbres, los modos de ser que nos saquen del atraso y que están en Europa. Y la idea de Sarmiento, que es la idea de inmigración y educación. Y acá en el tema educativo quiero destacar, así como señalé, que Sarmiento es parte de la clase dirigente que ordena la represión de los últimos caudillos federales, con frases como no hay que ahorrar sangre de gaucho. Acá me parece que la idea de Sarmiento es profundamente democratizadora, porque mientras en lo educativo Mitre propicia colegios nacionales o bachilleratos para que los hijos de las élites transiten por una enseñanza media que les permita ingresar a la universidad, la idea de Sarmiento es formar escuelas normales, escuelas de enseñanza media que preparen maestros para que esos maestros en todos los lugares de la República, en todos los rincones de la patria, enseñen en las escuelas primarias. Escuelas primarias que, lo destaco como valioso, tiene un punto que iguala al hijo del dueño de la estancia con el peón, o al hijo del dueño del comercio con el hijo del empleado, que es el guardapolvo blanco, que es un elemento que no separa las diferencias socioeconómicas que tienen los padres, pero que en ese momento es un elemento igualador y democrático. Y en esta mezcla de inmigrantes que llegaron a la patria y no tuvieron el derecho de propiedad que habían soñado, que algunos se volvieron, otros fueron locatarios y alquilaron campos, y otros fueron peones rurales, y algunos se instalaron en Buenos Aires con pequeños comercios o como obreros obreros del sector portuario, del sector frigorífico o de las imprentas. Esta mezcla entre este esfuerzo de los inmigrantes y esta oportunidad
de que todos accedieran al sistema educativo generó uno de los mejores trazos o una de las mejores políticas de la Argentina, que es la movilidad social ascendente por el fruto coincidente del trabajo de los padres y de la presencia de los hijos en el sistema educativo, generando en definitiva lo que después se van a llamar los sectores medios. Y en lo económico, y lo dejo para lo último porque para Alberdi es el elemento central, nosotros dijimos en el inicio de que el rol que la clase dirigente le asigna a la Argentina, coincidente con sus propios intereses, es vender materia prima, vender granos y carnes y comprar productos industriales en Europa y especialmente en Inglaterra, para lo cual es fundamental el libre comercio, para que no haya trabas al ingreso de los productos industriales, ni tampoco trabas a lo que se refiere a la exportación de nuestros productos. Y en ese marco teníamos una condición favorable, la pampa húmeda, una condición geográfica favorable, una demanda del mercado mundial que requería en la segunda revolución industrial los elementos que nosotros teníamos, y hubo una actitud de la clase dirigente de, a partir de esa fortaleza, tener en cuenta los elementos con los que nosotros contábamos, mejorarlos, ordenarlos para que la Argentina se convirtiera en lo que finalmente se definió como una fábrica de carnes o el granero del mundo. Y ahí se produce un proceso de reconversión ganadera, pasamos de vender carne salada a vender ganado en pie y después carne enfriada en los frigoríficos. Se produce un proceso de revolución agrícola. La Argentina importaba trigo y maíz y en 1910 es el principal proveedor del mercado mundial de granos de trigo y maíz. Se incorpora el ferrocarril como un medio de transporte para agilizar este proceso que va y viene desde el puerto de Buenos Aires, llevando al interior la producción industrial inglesa, pero llevando al puerto los productos del sector agrícola-ganadera. Que hay una incorporación de recursos humanos que uno puede discutir porque se pudo haber capacitado al gaucho, pero en realidad lo que se hace es traer inmigrantes que no son los anglosajones, sino que son nuestros antepasados italianos y españoles, o en algunos casos suizo-alemanes, o alguna colonia de origen judío, que se incorporan recursos financieros, y en esto de los recursos financieros, esos mismos recursos financieros que son rechazados en Estados Unidos vienen acá a la Argentina, son recursos financieros o capitales ingleses y franceses que básicamente tienen dos destinos. Un destino es el Estado para realizar las obras públicas que este modelo requiere o para paliar el ya déficit del comercio exterior, porque gastábamos más en lo que comprábamos de productos industriales que los que vendíamos como materia prima. Y la otra parte va a resortes claves de la economía. Los capitales ingleses y franceses se van a quedar en complicidad con nuestra propia clase dirigente, con los ferrocarriles, con el sistema bancario, con el sistema de seguros y reaseguros, con los silos, con todo el sistema que hace a la comercialización interna y externa de los productos agrícolas ganaderos. Ahora, nosotros planteamos siempre en clase de que este modelo de la República Liberal no es un modelo, no es un pensamiento único, no es un pensamiento homogéneo, que hubo hombres, no digo hombres y mujeres porque en realidad no podría señalar nombres de mujeres, por más que seguramente han aportado, que plantearon modelos alternativos. Hay un modelos alternativos distinto en el marco de este modelo de la República Liberal. Hay un modelo alternativo en lo económico, que es lo que se llama la alternativa industrialista o proteccionista, entre 1866 y 1976, que lo propugna una parte de la propia clase dirigente, que tiene como principal exponente a Vicente Fidel López, que es el profesor de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires, que había sido un hombre del sistema gobernante, de esto que se llama el orden conservador, o la propia sociedad rural en su documento inicial, cuando nace en 1866, o José Hernández y Martín y su hermano, José Hernández y su hermano, o Carlos Pellegrini,
después fundador del Club Industrial y después vicepresidente y presidente de la Nación Argentina, que básicamente lo que sostienen es que no hay país en el mundo que pueda ser grande, que pueda ser un país que contenga a todos si no tiene desarrollo industrial, que los países como los nuestros, que solo venden materia prima y compran productos industriales, terminan trabajando para el extranjero, que la Argentina tiene por lo menos que industrializar los productos del campo y que básicamente el modelo, este modelo de libre cambio, vendiendo materia prima y comprando productos industriales, lo que dice Alberdi en los últimos años de su vida es que engorda a los reyes, quiere decir engorda a los poderosos y empobrece a los pueblos. Se debate en el Congreso, se debate en el mundo intelectual, en los periódicos de la época, pero pasada las crisis que es en 1866 y 1873, esta alternativa industrialista o proteccionista, muy ligada a lo que fue la guerra de la Triple Alianza o al pensamiento industrialista paraguayo, en la práctica desaparece. El otro modelo alternativo es el... Bueno, y acá quiero hacer mención porque me olvidé que hay un modelo alternativo industrialista exitoso en la América Latina de entonces o en la América sureña de entonces, que es el modelo paraguayo. La llamada guerra de la Triple Alianza, que asocia a Argentina, Uruguay, Brasil y con el apoyo de Inglaterra, muy impopular en la Argentina del interior, es una guerra para aniquilar el modelo industrialista paraguayo con un alto índice de alfabetismo, con un alto índice de inclusión social y con incluso producción de acero. En otra guerra de exterminio donde se elimina hasta la población masculina en edad de reproducir del pueblo paraguayo y se le aniquila los últimos aspectos, todo lo que se refería a este desarrollo industrial. Pero voy al único, me queda como para ir redondeando, el modelo alternativo en lo cultural. En lo cultural no todos pensaron que era necesario europeizar la cultura. Hay dos propuestas alternativas, distintas, contrarias, valiosas, en general no consideradas en la historiografía argentina. Una es la de Felipe Varela. Felipe Varela, ese supuestamente caudillo bárbaro, plantea la necesidad de que los pueblos crecen a partir de su propia cultura e identifica como la cultura nuestra, la cultura del interior, la cultura hispanoamericana, lo que hoy nosotros diríamos la cultura sudamericana o latinoamericana. Y lo otro es la obra Oe José Hernández, con su libro El Martín Fierro, donde lo que hace, mucho más allá de la prosa, de la brillante prosa o de su brillante capacidad como literato, es expresar la crueldad o los aspectos negativos de la exclusión del gaucho, y señala que el gaucho, si se lo capacita, es la mano de obra necesaria para la actividad agrícola. Hay como una recuperación de la cultura gauchesca del litoral. Pero ambos, tanto Felipe Varela como José Hernández, van a ser como escondidos por la historiografía oficial, que sostiene como un dogma que lo europeo o la cultura europea es superior a nuestra propia cultura. Me queda el único de los modelos alternativos que logra reemplazar a una parte de este modelo de la República Liberal y que genera que en realidad, y me olvidé de señalarlo de inicio, esta República Liberal tenga dos etapas claramente marcadas. Una etapa de la República Liberal oligárquica, 1853 o 1861, 1912 o 1916, y una etapa de la República Liberal Democrática, 1912, si lo ubico por el marco legal, ley Sáenz Peña, o 1916, si lo ubico por quien por primera vez desde 1853 intenta y logra iniciar un proceso de transformación democrática en la Argentina, que es la era de los gobiernos radicales y especialmente de Hipólito Yrigoyen. ¿Cómo nace este modelo alternativo en lo político? Este modelo alternativo en lo político nace en realidad con motivo de la crisis de 1889-1890,
con motivo de las disputas dentro del grupo gobernante entre el presidente Juárez Celman y su predecesor y en definitiva jefe político del orden conservador, que es Roca, y por algunas denuncias de corrupción existentes contra el grupo gobernante. Y ahí nace primero la Unión Cívica de la Juventud en 1889, que es una expresión, un acto masivo de repudio a la concentración del poder por parte del presidente Juárez Celman, que se convierte en Unión Cívica en abril de 1890 y que finalmente en 1891 se da nacimiento a la Unión Cívica Radical, julio de 1891. Aquí quiero señalar cuáles son las tres banderas de esta Unión Cívica. Las tres banderas son, primero, la bandera de terminar con el fraude, porque es el fraude el que impide la expresión de la voluntad popular y en consecuencia la concreción de una república democrática. En segundo lugar, el respeto al régimen o a las autonomías federales y municipales que estaban avasalladas por el orden conservador. Y en tercer lugar, la moralidad administrativa, en términos actuales sería el que finalice algunas características que tiene este orden conservador de corrupción administrativa. Y la división en esta Unión Cívica se va a producir porque algunos, con Mitre a la cabeza, van a formar la Unión Cívica Nacional, que es partidaria de pactar con el oficialismo, con el orden conservador, y el otro sector, liderado por Alem, va a levantar la bandera de la intransigencia, de no pactar, no transigir, no acordar con el orden conservador. Nace la Unión Cívica Radical, y esta Unión Cívica Radical, que es el primer partido que enfrenta al orden conservador que había perfeccionado Roca en el 80, ampliando con las Fuerzas Armadas y los capitales británicos y los gobernadores del interior al grupo gobernante. Esta Unión Cívica Radical, o de esta Unión Cívica Radical, sería conveniente hacer algunas apreciaciones. En primer lugar, ¿cuáles son las banderas? Las tres que señalé, más la intransigencia. ¿La intransigencia es un acto de falta de capacidad de diálogo? No, es no dialogar, no sentarse a conversar con el orden conservador hasta que el orden conservador no modifique su base de legitimidad, que es el fraude. Lo segundo, ¿cuál es el proyecto de la Unión Cívica Radical? El proyecto de la Unión Cívica Radical es la reforma política. Hay que terminar con un sistema electoral fraudulento para pasar a un sistema electoral que refleje verdaderamente la voluntad popular. No hay una crítica al modelo económico, de hecho, la base de la Unión Cívica Radical son los hijos de los inmigrantes que se han beneficiado, no son los que se han llevado la riqueza, pero han tenido algún beneficio en este modelo agrícola ganadero, y en lo cultural, al ser hijos de inmigrantes, no tienen un rechazo por la cultura europea. Lo tercero que me gustaría señalar es este partido que nace, esta fuerza política que nace, esta fuerza nueva, tiene o representa a un sector importantísimo de la sociedad. Alguien dice, el radicalismo cuando empieza es la carroza di tutti. Hay sectores medios, sectores trabajadores, sectores altos, pero lo que incorpora, lo que básicamente representa, lo que sube al tren de la historia argentina son los llamados los sectores medios. ¿Quiénes son estos sectores medios? Son precisamente los hijos de los inmigrantes, que por el trabajo de sus padres, trabajo esforzado, trabajo heroico, trabajo mal remunerado, pero por el sistema educativo generado se han convertido en sectores medios y piden un espacio, un lugar en la vida política argentina. Así que es el partido, el movimiento político que vehiculiza, que sube al tren de la historia básicamente a los sectores medios, más allá de que es pluriclasista. ¿Cuál es la estrategia electoral que utiliza? La abstención electoral revolucionaria. Algo que en el pragmatismo de la época es muy difícil de explicar, pero ¿qué es la abstención electoral revolucionaria? Mientras haya fraude, no vamos a participar en elecciones. Es una convocatoria casi mística, casi épica, casi heroica, o heroica mejor dicho, que tiene en Irigoyen a su principal abanderado.
Pero esta abstención no va a ser nos quedamos en nuestra casa, sino que va a ser una abstención electoral revolucionaria. Vamos a hacer revoluciones cívico-militares, 1893, 1905, para derrocar a estos gobiernos ilegítimos y conquistar un sistema o establecer un gobierno que elimine el fraude. Y por último, ¿quiénes son los jefes o los caudillos de esta Unión Cívica Radical? En el inicio, Alem, desde su nacimiento hasta su suicidio en 1896, Alem, hijo de un mazorquero que representó como abogado cuando se graduó a los sectores populares, un gran orador, el primero que utiliza el doble discurso, pero no en el sentido negativo de la palabra, sino que a los hombres del litoral o a los hijos de los inmigrantes les dice que ellos ya son argentinos, que tienen derecho a protagonizar la vida política argentina, y cuando va en el interior, que usa por primera vez el tren en sus recorridas, lo que hace es reivindicar a los hijos de los viejos federales que han sido desplazados por las oligarquías que comienzan con el modelo de la República Liberal oligárquica en el interior. Y después Irigoyen, una personalidad distinta, Alem era un gran orador, Irigoyen supuestamente es más un hombre de conversaciones privadas que de manejo en actos masivos, pero que con mucha constancia, con mucha convicción, con mucha firmeza, logra mantener en esta política de la abstención electoral al radicalismo. Es en alguna medida el primero de los hombres públicos argentinos a los cuales los más humildes lo ven como quien los representa, le llaman el padrecito de los pobres, que mantiene, digamos, férreamente la conducción de la Unión Cívica Radical hasta que, sancionada la ley Sáenz Peña en 1912, queda abierta la puerta para la participación del radicalismo en elecciones. ¿Qué es esta ley Sáenz Peña? Esta ley Sáenz Peña es una ley que básicamente lo que establece es una modificación del sistema electoral, voto secreto, voto universal masculino y voto obligatorio. Con un sistema de lista completa es un sistema con un sistema de lista incompleta, el que gana se lleva 2/3, la minoría se lleva 1/3, y con un padrón electoral que es el padrón electoral que se realiza cuando uno se inscribe al servicio militar existente en ese momento. O sea, no es el oficialismo el que está haciendo el padrón y controlando el acto eleccionario. Primera vez que se aplica esta ley Sáenz Peña, que es en 1912 en Santa Fe, gana la fórmula Menchaca Caballero, y la primera vez que se aplica en 1916 gana la Unión Cívica Radical con Hipólito Yrigoyen como presidente. Y acá me quiero detener ya en los metros finales de esta exposición en los gobiernos radicales, 1916-1922 Yrigoyen, 1922-1928 Alvear, 1928 hasta el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 Hipólito Yrigoyen. Pero me voy a detener en algunos aspectos haciendo hincapié en la figura de Hipólito Yrigoyen. En primer lugar, en lo político, Yrigoyen va a ratificar esta idea de una democracia de mayorías, interviniendo aquellas provincias cuyos gobernadores habían sido electos por un sistema fraudulento, pero básicamente abriendo la casa de gobierno a los distintos sectores de la sociedad, a los sectores medios y a los sectores más humildes. Y hay relatos de la época, recuerdo de algún historiador que señala que desde que nació, ligado al orden conservador, este historiador, desde que nació los hombres del poder iban a su casa, los presidentes, los miembros de la corte, los embajadores, los ministros, y que cuando llega, lo dice así, cuando llega la chusma radical, no voy más a la casa de gobierno, dice. Pero le toca ir en diciembre de 1917, y el relato es significativo. Si llego, y en vez de estar solo, había una mulata que estaba dándole de mamar a una criatura, 2 chacareros, y describe su vestimenta despectivamente, abogados de apellido desconocido y quiere decir militantes, o no emplea la palabra militantes, del partido gobernante, que hablaban bulliciosamente.
y, oh sorpresa para mí, tuve que hacer cola. O sea, lo que a esta persona antes era la Casa Rosada, era como su casa y solo iba él y solo tenía el privilegio de ir él, ahora se encuentra con que van otros y tiene que hacer una cola. O el acto de Asunción de Irigoyen, donde es la multitud o una parte importantísima de la población la que desata los caballos de la carroza, la lleva hasta la Casa Rosada en brazos digamos con sus propios brazos. Pero quiero destacar dos cosas, o tres o cuatro. Una, como Irigoyen, que no modifica el modelo económico, ni modifica el modelo sociocultural, sí modifica el rol del Estado. Y lo modifica antes de la crisis de 1929, lo que significa el acto de inteligencia estratégica. ¿Cómo modifica el rol del Estado en materia económica y en materia social? En materia económica, por ejemplo, crea una empresa pública, YPF. En materia económica, YPF, ¿para qué? Para eliminar las empresas extranjeras, no, para competir en lo que él veía como un recurso estratégico, la exploración, explotación y comercialización del petróleo. Después regula las tarifas ferroviarias. Bueno, esto es un pecado para el capitalismo británico y para los grupos gobernantes. Regular la tarifa ferroviaria, lógico, una concesión pública. Después regula las locaciones rurales, también va a tener hasta fallos de la Corte en contra de esta regulación. ¿Qué es lo que está haciendo Irigoyen? Está poniendo el Estado para igualar las condiciones desiguales que en general el mercado tenía o en defensa del interés nacional. ¿Y cuál va a ser la mediación, el cambio o la modificación en el rol del Estado en materia social? Dos, es durante los gobiernos de Irigoyen donde se sancionan las primeras leyes sociales, los primeros derechos de los trabajadores, el primer régimen previsional, que es el del régimen de empleados de comercio, las primeras leyes de protección de menores y mujeres, las primeras leyes que tienen que ver con los accidentes de trabajo o con la jornada horaria. Eso por un lado. Y en segundo lugar lo que hace es mediar, intenta mediar entre, en cada caso en particular, el presidente en un conflicto, cuando hay conflictos obrero-patronales, frente a un Estado que hasta ese momento había vivido absteniéndose en los conflictos obrero-patronales o reprimiendo a los trabajadores, acá Irigoyen aparece mediando. Justo es reconocer que cuando hay veces que tiene éxito en la mediación, a veces falla, y cuando falla, hay dos hechos que lesionan lo que yo estoy diciendo de Irigoyen, pero no limitan su acto de inteligencia estratégica de hacer intervenir el Estado. Esos dos elementos dudosos en la historia argentina, si es que los ordena Irigoyen o se le escapa vía la policía o vía el ejército, según el caso, son la Semana Trágica de 1919 en los talleres metalúrgicos Bacena y la llamada Los Hechos de la Patagonia Rebelde en 1921. Y quiero destacar dos cosas más. Una, en política exterior. Hasta ese momento la política exterior argentina había sido una política exterior de subordinación a la diplomacia inglesa, y a partir de Irigoyen es una política exterior independiente, una política exterior que no es que se enfrenta a Europa o se enfrenta a Estados Unidos, pero mira más a América, una política exterior que Irigoyen simboliza con una expresión: sean los hombres sagrados para los hombres y las naciones sagradas para las naciones, con algunos reclamos que indican claramente su espíritu o su intento de dignidad de la nación argentina o de respeto por la soberanía de la nación argentina. Y en lo cultural, un hecho significativo: estamos en una universidad y esto es un tema clave, y dentro de algunos años se va a cumplir el centenario. Irigoyen va a apoyar la reforma universitaria que estudiantes de las facultades de Derecho y Medicina inician en Córdoba. Lo va a apoyar activamente, mandando incluso como interventor a su ministro de Educación, y de allí va a surgir un movimiento que va a democratizar la vida política de las universidades, que se va a extender luego, de la Universidad de Córdoba, que se va a extender terminando con lo que sería el orden conservador en las universidades, o limitándolo por lo menos,
que tiene que ver con el cogobierno, pero que tiene también que ver con la recuperación de un pensamiento hispanoamericano y no dependiente de Europa, con un pensamiento crítico, con un pensamiento propio que se va a extender a las universidades de Buenos Aires y de La Plata y a muchos países de América Latina que hacen de esta reforma universitaria de la Argentina la base para generar un grupo de dirigentes o una generación de dirigentes que van a tener una mirada mucho más latinoamericana, mucho más hispanoamericana, mucho más indoamericana. La crisis de 1929, el radicalismo se va a dividir. En esa división, entre 1922 y 1928, los ministros de Alvear, porque no se puede mencionar estrictamente Alvear, se van a aliar con el orden conservador, van a hacer la Unión Cívica Radical Antipersonalista y van a atacar a Irigoyen por autoritario, por... no emplean la palabra demagogia, pero emplean una palabra similar, quieren decir por clientelístico. Lo atacan a Irigoyen por personalista, se divide la Unión Cívica Radical y el antipersonalismo, unido al partido, a las fuerzas conservadoras, lo enfrentan a Irigoyen en 1928. Gana Irigoyen, gana con el 63% de los votos, está grande, es cierto, pero a partir de ese momento, mediante un diario de los Botana, mediante una prédica de sectores intelectuales ligados a las Fuerzas Armadas y mediante una feroz crítica de la oposición en ambas cámaras del Congreso y mediante todos los actores del orden conservador, dándose cuenta que no le pueden ganar por el voto, empiezan a socavar al gobierno de Irigoyen. Viene la crisis del 29, que es una crisis mundial, una crisis que afecta a todo el sistema capitalista, una crisis que derrumba a Inglaterra como la principal potencia del mundo, una crisis que aniquila prácticamente a Estados Unidos y estos sectores dominantes aprovechan para predicar ante la sociedad argentina que es Irigoyen el responsable de los resultados de la crisis. Y el 6 de septiembre de 1930, un golpe de Estado, encabezado por el general Uriburu con los cadetes del colegio militar, pone fin a esta República Liberal Democrática e inicia una era trágica para la historia argentina, que es la era de los golpes militares. Irigoyen, prácticamente solo y anciano y ya enfermo, se presenta detenido al Regimiento 7 de La Plata, lo van a remitir a la isla Martín García y para terminar y como anécdota, vuelve ya muy anciano, lo dejan en libertad creo que fines de 1932, muere el 2 o 3 de julio de 1933 y la multitud que acompaña sus restos con pañuelos blancos expresa: perdón, nos equivocamos, perdón, lo dejamos solo cuando vino la crisis o cuando el orden conservador lo intentó destruir y no lo apoyamos, están diciendo, en lo que fue la causa fundamental de Hipólito Yrigoyen, la causa fundamental del nacimiento del radicalismo. La lucha de la causa, como decía Yrigoyen, contra el régimen falaz y descreído que era el orden conservador.